Estaba marcado a rojo en el calendario político y ya se han desvelado los detalles. El Govern aprobaba recientemente la tan esperada Estrategia Ferroviaria de Cataluña 2025-2050, el documento clave que marcará la hoja de ruta de la movilidad sobre raíles de las próximas décadas, especialmente volcado en Rodalies, pero también en la red de ferrocarrils o los diferentes proyectos de tranvías, sin olvidar la alta velocidad y cuyos detalles te cuento en este vídeo. El plan fue presentado recientemente por la consellera de Territori, Silvia Paneque, definiendo una red pensada para duplicar la capacidad del sistema actual, crear 3 nuevas estaciones de alta velocidad en los aeropuertos de Girona-Reus y otra en el Penedès, impulsar 2 grandes ejes estructurales, el transversal y la línea orbital, y crear una empresa pública de trenes que permita comprar material rodante propio. Un plan de gran magnitud, tanto en obras como en inversiones, y donde Paneque recalcó que actualmente se está trabajando en la estabilización del sistema ferroviario de Cataluña, destacando que el hecho de diseñar una estrategia permitirá levantar la mirada y ver qué infraestructuras e inversiones se necesitan para desarrollar este tipo de transporte en los próximos lustros. Hay que destacar que la estrategia no solo engloba la red de rodalías regionales y la alta velocidad, sino también el metro, ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, así como los tranvías actuales de Barcelona y el futuro tren-tram del Camp de Tarragona, ampliamente abordados en varios vídeos del canal. Un plan que parte de un diagnóstico claro: Cataluña crecerá en población y movilidad, y el sistema ferroviario debe duplicar su capacidad, que actualmente son de 2.050 kilómetros de líneas en servicio, si quiere mantener su peso como alternativa real al transporte privado. Una presentación donde se aportaron datos muy interesantes, como el hecho de que en los primeros 25 años de este siglo, la inversión ferroviaria en Cataluña ha sido superior a los 30.000 millones de euros, a partes casi iguales entre el Estado y la Generalitat, aunque de forma muy desigual, al volcarse en los diferentes y grandes proyectos de alta velocidad, a donde han ido a parar unos 10.000 millones. Ahora, con esta iniciativa se busca corregir esa desigualdad y apostar más por los sistemas urbanos e interurbanos, con rodalías en el epicentro, y donde se pretende movilizar la contundente cantidad de otros 30.000 millones de euros hasta 2050, preferiblemente en esos sistemas de transporte. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, la alta velocidad seguirá teniendo una gran relevancia, pues aparte de la culminación de la macroestación de la Sagrera, se destacó que se apostará por acercar la alta velocidad a más territorio, con la creación de 3 nuevas estaciones intermodales en los aeropuertos de Girona y Reus, y otra en la comarca del Penedès, aprovechando el paso de la línea Madrid-Barcelona por esta zona. La primera, la única con estudio informativo arrancado, permitirá conectar directamente el aeropuerto de Vilobí de Onyar con la red de alta velocidad y con la futura estación del eje transversal. La segunda dará servicio al entorno del aeropuerto de Reus y al corredor mediterráneo. Y la tercera, situada entre Vilafranca y Sant Sadurní d'Anoia, actuará como nodo de enlace entre el Alt Penedès y el área metropolitana. Estaciones que se sumarán a las ya existentes para servicios de este tipo, aunque se dejó de lado la idea rescatada recientemente de aprovechar la estación del Prat de Llobregat y habilitarla para apeadero de servicios Avant y enlazar con los transportes hasta el aeropuerto. El calendario para las 3 nuevas estaciones mencionadas es de en torno a 2030 para las de los aeropuertos de Girona y Reus, y de momento sin fecha concreta para la del Penedès. Sin embargo, los 2 proyectos estrella serán el eje transversal ferroviario y la línea orbital. El primero será una línea que conectará Lleida, Manresa, Vic y Girona, cerrando un corredor de media distancia transversal que permitirá unir el interior de Cataluña sin pasar por Barcelona, evitando así uno de los cuellos de botella de la red y que más problemas supone en caso de averías o contratiempos. El segundo es la línea orbital ferroviaria, concebida como un gran anillo de rodalías entre Vilanova y la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Tarrasa, Sabadell, Granollers y Mataró,
proyectos que se consideran vertebradores para reducir la dependencia radial de la actual red y que tenéis contados al detalle en sendos vídeos del canal. Proyectos que quieren ser la réplica a los ya construidos para vehículos, revelándose que antes de acabar el año se licitará el estudio de alternativas del trazado del primer tramo del eje transversal, que debe unir Lleida, Cervera, Igualada y Martorell. Otro punto clave de la estrategia presentada es que se contempla la creación de una nueva empresa pública ferroviaria dependiente de la Generalitat, que se encargará de la compra, gestión y mantenimiento de trenes, un nuevo ente que permitirá disponer de material rodante propio y avanzar en el despliegue efectivo de las competencias asumidas tras el traspaso del servicio. El documento justifica esta decisión en la necesidad de garantizar la independencia operativa y la fiabilidad del servicio y señala que Cataluña necesita renovar gran parte de su parque móvil en los próximos 10 años. Tras estos anuncios queda el Plan de Servicios Ferroviarios de Cataluña, que está en elaboración y donde se diseñará cómo aumentar los servicios, la fiabilidad y la seguridad, así como otro elemento clave de planificación, el Plan de Infraestructuras de Transporte, que establecerá qué se necesita para lograrlo. Un detalle de esta presentación que ha provocado malestar en varios puntos de Cataluña ha sido que, a pesar de los muchos datos, números y aspiraciones, se ha echado en falta alguna novedad sobre diversos proyectos de tranvía, todos contados en vídeos del canal, como el de Girona, Tierras del Ebro o el que aspira a conectar Puigcerdà con la Seu d'Urgell y Andorra, todos en una gran nebulosa, descartados en su momento y recuperados en otros, y ahora, una vez más, sin nombrarse siquiera, por lo que vuelve a crecer la incertidumbre sobre ellos, salvo que se aborden en otro tipo de presentación más adelante. Todo mientras, recordemos, avanza el proyecto de red tranviaria en el Camp de Tarragona y se va desbloqueando el del trazado central por la Diagonal de Barcelona, que hace escasas semanas sumó importantes pasos. Todos estos proyectos abordados en diferentes vídeos del canal y de los que estaremos muy pendientes. Unos planes muy ambiciosos y complejos que deberían ir sumando etapas en los próximos años y que de salir adelante transformarán de manera muy importante el transporte sobre raíles en Cataluña. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.